El doctor Cándido Ramírez, quien es jurista, pero también internacionalista, nos quiere comentar también el tema de Colombia, porque es importante, después del impasse que hubo, hay reuniones importantes entre las dos cancillerías y los gobernadores de la frontera, ¿no? Sí, bueno, hoy están reunidos los dos cancilleres, el canciller de Colombia y el canciller venezolano. Esto por el impasse, por el adelanto de un pronunciamiento de la Cancillería colombiana acerca que no se permitía inscribir los candidatos de oposición y bueno, el CNE permitió la inscripción de los candidatos de la oposición. Si bien es cierto, ¿dónde radica el problema? Que la ingeniera María Corina estaba inhabilitada, ella acude al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la Sala Político-Administrativa, para que se pronunciase acerca de su inhabilitación. Y el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia y efectivamente ella queda inhabilitada para ejercer cargos públicos, por tanto no se podía postular al Consejo Nacional Electoral y no colocaron la inscripción, o mejor dicho, no inscribieron a su candidato. Creo que a Petro también lo habían marginado y después reconsideraron y lo dejaron presentarse como candidato. El caso Petro. del presidente Petro, no, el caso del presidente Petro fue cuando era alcalde de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilita, el presidente Petro apela, utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana se pronuncia y ordena que el presidente Petro pueda reingresar otra vez en el cargo. Pero en este caso, continuando con su pregunta, ¿por qué sucedió ese impasse? Bueno, porque hubo un adelanto de los asuntos internos y dentro del derecho internacional se establecen dos principios fundamentales, la soberanía y la libre determinación de los pueblos, es decir, no hay que emitir opinión contra la injerencia de los asuntos de los demás países y en este caso, bueno, la oposición pudo escribir su candidato. Ahora, dentro del derecho internacional también privan conceptos universales, más allá de la soberanía local, sobre todo en materia de derechos humanos, hay instancias a las cuales hay que acudir, como usted decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Bueno, dentro de los derechos humanos está la constitucionalización de los derechos humanos, la internalización de los derechos humanos, y esto lo consagra el derecho internacional. Tenemos el derecho interno, soberano e independiente, dado por una constitución, y el derecho internacional que recoge los derechos humanos. Nuestra constitución, el artículo 27, es progresista en el tema de los derechos humanos como un derecho fundamental. Entonces, si bien es cierto, los organismos internacionales, ¿desde cuándo actúan? Cuando hay intereses, o sea, por eso las parcialidades, los radicalismos dentro del derecho internacional no conviene. Los gobiernos de extrema derecha o los gobiernos de otra extrema, yo creo que radicalizan los procesos, como en el caso del gobierno de Argentina, que ha sido muy radical con Venezuela, que hace una violación al derecho internacional con una aeronave que es nuestra, que la confiscan bajo ningún proceso judicial y de paso se lo llevan a los Estados Unidos. Ahora, Venezuela puede en ese caso ir a las comunidades, al derecho internacional, a defender sus derechos. Sí, Venezuela va a la comunidad internacional, a la Organización de la Aeronáutica Civil Mundial, para denunciar este hecho arbitrario. Entonces, el derecho de asilo político lo consagra el derecho constitucional como protección para proteger a los derechos humanos, los derechos fundamentales. Para finalizar, doctor Cándido, el tema del seminario el 27 de fronteras e integración, ¿usted va a desarrollar qué tema? Bueno, vamos a hablar un poco de la integración regional, zona económica especial, es una zona económica binacional Colombia-Venezuela para desarrollar lo que está establecido en nuestro marco constitucional de la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Plan de la Patria, Proyecto Simón Bolívar 2019-2025, bajo el crecimiento, el auge económico que está proyectando Venezuela. Recordemos que el Banco Mundial ha dado una cifra moderada, y eso que es el Banco Mundial, que no ha sido muy amigo de Venezuela, que ha dicho que Venezuela va a crecer este año un 4,5%, pero realmente Venezuela va a crecer un 10 a 12% por la inversión extranjera. ¿Está llegando una nueva inversión? Sí, está llegando una nueva inversión y Venezuela está cambiando, evolucionando. El tema, por ejemplo, de Repsol España, Eni Petrolera Italiana, o sea, es decir, la Comunidad Económica Europea con las petroleras apuntándose a la inversión de Venezuela. Strato Energy Canadá, en este caso la petrolera Chevron de los Estados Unidos. La semana pasada salió la noticia de la exploración hasta de 17, 20 pozos petroleros. Entonces Venezuela está repuntando hacia la prosperidad económica y lo más importante este año, señor embajador, que haya elecciones presidenciales. Eso es importante. Y hay gran oportunidad, una oportunidad para la oposición y una oportunidad para el gobierno, porque recordemos que nuestro gobierno en algunos países del mundo, la comunidad internacional no es reconocido. Entonces viene un reconocimiento, una legitimidad. Y esto, cuando digo legitimidad, hay que tener cuidado porque no es que no sea legítimo. Claro que el gobierno no es legítimo, es que la comunidad internacional
desconoce las normativas y no da la legitimidad a nuestro gobierno. Bueno, es parte del debate nacional. Yo espero verlo en San Cristóbal el 27 en este seminario. A mí me tocará hablar un poco del tema del derecho y la integración. Habrá también el tema de la energía y el petróleo. Y por supuesto el comercio, que usted dice, somos dos países hermanos que tenemos que fortalecer los vínculos. Gracias a Cándido Ramírez, abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Internacional. Y vamos a hablar ahora del cine venezolano y de Bolívar, y sobre todo lo que Bolívar pensaba sobre esa región tan importante que es el Esequibo y la Guayana, porque la película trata precisamente de eso. Ya regresamos.